Bueno, esta es una palabra que nos habla acerca de esa agua de vida. La palabra del Señor nos dice que Él es el agua de vida, ¿sí? Y esa agua de vida, que es Cristo Jesús, tiene como función para nosotros el abastecer permanentemente, ¿sí? Nosotros sabemos, hemos sentido en algún momento esa sensación, valga la redundancia, de sentir momentos, ¿sí? Etapas en nuestra vida, y a veces sentimos que ya no damos más, ¿verdad? Yo creo que todos hemos sentido eso en determinada área y en determinada circunstancia. Y lo que el Señor quiere decirnos es que el abastecimiento para nosotros está permanente, ¿sí? Es decir, que el creyente no debería sentirse desabastecido. No quiere decir que no va a venir el calor, como dice aquí, ni el momento de la sequía, pero sí es importante recordar que el Señor está constantemente otorgando ¿qué? La provisión, principalmente espiritual, para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante que nosotros necesitamos? Yo sé que usted y yo tenemos necesidades de todo tipo, ¿sí? Hay necesidades de salud, hay necesidades económicas, hay necesidades afectivas, pero la principal necesidad es la espiritual, y la gente no lo sabe o no lo quiere reconocer, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a las personas a hablar del Señor, eso es lo que primero la gente rechaza, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hablamos y eso es lo que nosotros compartimos a la gente. Pero entonces nosotros que hemos creído en el Señor, recordemos que esa es nuestra primera necesidad. Quiere decir que de aquí en adelante en nuestra vida nosotros tenemos que hacer un compromiso personal con nosotros mismos y con el Señor para no tener dificultades en esta área, en cuanto a que en algún momento nos encontremos o nos sorprendamos de que no tenemos el suficiente abastecimiento, ¿sí? ¿Cómo sabemos nosotros si tenemos el suficiente abastecimiento? Mire lo que dice aquí. Primero que todo, el árbol está plantado junto a las corrientes de las aguas. Quiere decir que la ubicación en la que nosotros estemos en nuestra vida es importante, ¿sí? Mucha gente, usted de pronto lo ha escuchado, mucha gente dice, no, a mí si el Señor me va a bendecir, me bendice donde yo me vaya, ¿sí? O si el Señor me quiere hablar, me va a hablar donde yo me vaya, y si yo voy a tener una relación con el Señor, la tengo desde mi casa, dirá alguno, ¿sí? O en los momentos en que yo quiera. Pero mire que esta palabra nos habla acerca de el lugar o la ubicación que tiene ese árbol. No es lo mismo, usted sabe que hay árboles de todo tipo. Mire, yo ahora estaba de viaje en la costa y una de las cosas que hablábamos era que qué diferentes que son físicamente los árboles allá, ¿sí? Usted sabe que nosotros vivimos pues acá en el sur, y los árboles tienen una forma, hasta el color, ¿sí? Y usted ha visto que generalmente acá se da mucho lo que es el pino, ¿sí o no? El pino y esos árboles altos, y generalmente son como apretaditos, o sea, como cerrados. En la costa los árboles son abiertos, son como amplios, son el típico árbol que uno pudiera construir la casa del árbol, porque tiene ramas así como a lo ancho, ¿sí? Y entonces hablábamos con familiares allá y decíamos, así como los árboles son diferentes, así como el terreno es diferente, la gente también es diferente, ¿sí? Y usted cuando conoce a alguien o de otro lugar, de Colombia o fuera del país, de una se da cuenta de que esa persona no corresponde a las características que están en nuestro sitio, en nuestro caso, en nuestra ciudad, ¿sí? Y entonces, ¿de qué se trata esto? De que hay muchos árboles, ¿sí?, que pueden estar mejor o peor, pero nunca será lo mismo un árbol que ha crecido junto a un río, ¿sí?, junto a la corriente del río. Entonces, ese árbol tiene un beneficio extra, ese árbol tiene una ventaja sobre los otros. Y cuando vengan las circunstancias climáticas, el árbol va a tener más facilidad para sobrevivir,
¿sí? Entonces mire que cómo la palabra nos contextualiza. Entonces es importante dónde el Señor a usted lo ha ubicado. Sí, y aquí pues yo le hablo a la Iglesia Príncipe de Paz. A ustedes el Señor les ha dado un lugar donde nunca ha faltado la palabra. Ni siquiera en plena pandemia faltó la palabra. Nos reuníamos con todo y pandemia, ¿sí? Y sin importar las circunstancias, lo seguiremos haciendo hasta donde el Señor nos lo permita, porque nosotros estamos ubicados junto a las corrientes de las aguas. ¿Cuáles son las corrientes de las aguas? El lugar donde fluye la palabra del Señor, ¿sí? Y usted sabe que hay terrenos en los que ciertos árboles pegan y hay terrenos en los que ciertos árboles no pegan, ¿sí? Y usted tenga plena seguridad de que si el Señor lo ha colocado en el lugar donde lo ha colocado, es para que usted ahí tenga facilidades, ¿sí? Usted ha visto las plantas, a veces uno lleva de una ciudad a otra y uno dice, ojalá pegue la plantica. Y a veces hasta crecen, pero no con las facilidades climáticas y ambientales que se necesita para hacerlo. Entonces, es importante cuidar el lugar donde yo estoy, ¿sí? Cuidar la ubicación donde el Señor me ha puesto. Eso es más importante de lo que usted cree, porque nosotros queremos jugar a ser sabios, a ser dioses y a pensar a pensar que sabemos qué es lo que nosotros necesitamos. Y no es así. Basta con que alguna circunstancia en nuestra vida esté un poco diferente o desordenada para que usted se dé cuenta que usted a veces no sabe ni lo que quiere. ¿No le ha sucedido? Que a veces uno no sabe ni por qué siente lo que siente, ¿sí? Sensaciones que uno dice, pero yo ¿por qué me siento así? ¿Sí? Entonces nosotros debemos reconocer que nosotros no tenemos el conocimiento para saber qué necesitamos, ¿sí? Pero el Señor sí, y con base en eso el Señor nos va ubicando en determinados lugares que son generalmente junto a la corriente. Y junto a la corriente hay un espacio determinado, no hay un espacio tan amplio. Es decir, que habrán árboles que estén más pegados y habrán árboles que estén un poco más alejados. Usted debe tratar de ser ese árbol que esté más pegado, ¿sí? Que pueda recibir constantemente más esa palabra que sostiene su espíritu, porque aquí no se trata de que sostenga su mente ni su ánimo ni siquiera. ¿No le ha pasado? Y yo sé que a todos les ha pasado, porque a mí me ha pasado también, que a veces vamos a la iglesia y usted sabe que en la rutina aún más, a veces vamos a la iglesia y como que bueno, sí, la palabra estuvo bonita, pero tampoco es que yo salí con mayor cosa. Hay otras veces en que llegamos a la iglesia y decimos, uy, el Señor me habló, estuvo tremendo, sentimos que nos tocó más. ¿De qué depende eso? ¿Quiere decir que el predicador bajó el nivel de su predicación? ¿O quiere decir que el Espíritu Santo se movió menos? No, simplemente que el Señor va dando conforme a la necesidad y que en muchas ocasiones, porque nosotros estamos acostumbrados y nos gusta sentir que la palabra nos pega, sobre todo en el contexto anímico y del entendimiento, pero el estar pegado a las corrientes de las aguas implica que usted, independientemente de si usted está comprendiendo o no lo está haciendo, lo que está recibiendo, usted sabe que lo está recibiendo, ¿sí? No hay nada mejor que tener orden en ese sentido, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una planta, por ejemplo, y tenemos unos días específicos de regarla, no importa si de pronto usted ve que todavía no, ¿sí? Que todavía no está la tierra lo suficientemente seca. El orden hace que la planta tenga una cierta salud y se adapte a las condiciones, porque usted y yo somos personas que nos adaptamos a regímenes y por eso es que cada persona busca la estabilidad, ¿sí? Yo estaba escuchando el otro día una persona que tiene como trabajo viajar mucho, entonces decía, yo sé que todos amamos viajar, pero llega un punto en la vida en que es como una necesidad de estarnos quietos. Esa estabilidad es la que hace que florezcan muchas cosas, que su cuerpo, que su mente, que su corazón se adapte, se arraigue, ¿sí? Y no que ande saltando de un lado a otro
Es como decir, una planta se va a morir porque usted la trasplante, no se va a morir, pero es mejor cuando tiene una estabilidad, ¿sí? Y entre menos usted la mueva, mejor. Así mismo sucede con nosotros. Entre más organizados seamos en ser conscientes de recibir la palabra, porque usted puede formarse sus disciplinas respecto a la fe, ¿sí? Y hay mucha gente que dice, y yo lo tengo así establecido, yo tales días tengo que recibir la palabra sí o sí, ¿sí? Y no me la pierdo, por decir así. Considere yo que la necesito o considere yo que no la necesito, ¿sí? Eso es importante porque generalmente nosotros nos inclinamos a obrar o a buscar conforme a una sensación de necesidad. Pero lo que está correcto no es que usted tome agua cuando tiene sed, ¿sí? Sino que usted permanentemente tenga su hábito de tomar el agua, sienta sed o no sienta sed. ¿Sí o no? Que eso lo dice todo el mundo donde usted vaya, los médicos siempre le recomiendan a uno eso, ¿sí? Entonces, mire que esta palabra nos da como una perspectiva de orden, de disciplina frente a la fe y frente a lo que nosotros hacemos con eso que el Señor nos está dando, ¿sí? Entonces, la sed viene cuando nosotros hemos dejado pasar un tiempo por fuera de lo que usted necesitaría abastecerse. Es decir, si usted permanentemente está bebiendo su agua como hábito, no va a tener esa sensación de beberla. Lo mismo sucede con la comida y por eso la gente lo enseña así. Si usted deja que usted le dé hambre, ¿sí? Si usted deja que el tiempo pase y le dé hambre, lo que le va a suceder es que le va a dar ansiedad, al contrario, ¿sí? Entonces usted va y cualquier cosa agarra y se mete porque no controla las sensaciones, pero si usted tiene orden, se evita el estar movido por unos impulsos que son físicos o anímicos, ¿sí? Eso es importante y lo mismo sucede desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Entonces ese orden es necesario para que usted esté firme, esté hidratado, esté abastecido, esté con su alimento en cualquier momento y no lo coja corto cualquier circunstancia, ¿sí? Junto a la corriente echará sus raíces. Lo importante que es echar las raíces, ¿sí? Generalmente los árboles que duran años, porque usted sabe que los años a veces duran más que la misma gente, ¿sí? A veces no. Si un árbol está en un buen terreno y tiene unas buenas condiciones para su crecimiento, lo pueden ver ese mismo árbol generaciones enteras. Entonces es necesario que eche sus raíces, ¿sí? Entonces junto a la corriente ¿usted dónde debe echar sus raíces? Junto a la corriente de las aguas. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a quedar establecido donde yo sé que tengo la palabra, donde yo sé que tengo el ambiente espiritual, donde yo sé que el Señor me ha puesto para recibir, ¿sí? Y mire cómo dice la traducción al lenguaje actual. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente. Es decir, aquí nos habla de inclinaciones, ¿sí o no? Usted ha mirado las planticas que se inclinan hacia donde les da el sol. Lo mismo pasa con las raíces cuando están cerca de un río. Entonces se inclinan hacia donde está la corriente, extienden sus raíces hacia donde está la corriente. Entonces, ¿de qué nos habla eso? De que hay una intención. En una planta hay una intención cuando se cruza, ¿sí? Cuando se inclina. Hay una intención que es echar raíces hacia lo del Señor. Y mire que uno mira a mucha gente y a veces uno lo vive y se tiene que corregir. Que sí, yo creo en el Señor, de pronto sirvo, de pronto hago lo uno o lo otro, pero mis inclinaciones son, voy a dar ejemplos sueltos, ¿sí? Mis inclinaciones de pronto son a mis amigos, en el tema de los jóvenes. A pesar de que usted diga, no, lo primero es el Señor, pero en su mente su inclinación es hacia su familia, hacia sus resultados laborales. De pronto en su mente lo que usted tiene es el disfrute de la vida, porque a veces pasa eso, ¿sí? Que ponemos
o sea, que nuestra inclinación es a gozarla y a pasarla bien, ¿sí? Y entonces usted dice, yo soy cristiano, yo creo en el Señor, pero medio le plantean algo para pasarla bien y le suena mucho más que buscar la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, esas inclinaciones a nosotros nos dicen cosas, ¿sí? Cuando usted mira que una planta se inclina, si usted llega a un lugar que usted no sabe por dónde sale el sol y por dónde se mete, y mira la planta inclinada, usted dice seguramente hacia acá es que le llega el sol. Lo mismo pasa con nosotros desde el punto de vista espiritual. Y si nosotros tenemos fortalecido el espíritu, se va a ver la inclinación del espíritu. Si usted tiene fortalecida su alma, se va a ver la inclinación hacia su alma. ¿Y es cristiano? Sí, es cristiano. ¿Y cree en el Señor? Cree en el Señor. Pero tiene inclinaciones diferentes, ¿sí? O hacia el cuerpo físico o hacia lo que usted quiera, ¿sí? ¿Qué cambia entre un árbol y otro? Que el árbol que tiene la inclinación adecuada, pues va a ser el árbol más fructífero, más fuerte, más frondoso y más hermoso, porque no hay nada mejor que ver un árbol bonito, ¿sí o no? Que da gusto, que se nota la calidad de todo. Cuando uno mira un árbol que está bonito, eso a uno le habla de la tierra donde está plantado, le habla de las condiciones climáticas, le habla del espacio en el que está sembrado, ¿sí? Eso pasa con cada uno de nosotros. Entonces, así como en ese viaje que les cuento, nosotros mirábamos y decíamos, ve qué diferentes los árboles acá. Así también es la gente. Y también dentro de la iglesia, la feligresía tiene sus diferencias, porque cada uno tiene sus inclinaciones. A cada uno le importan más unas cosas que otras. Y está mal, no está mal. Pero ¿qué quiere el Señor? ¿Qué es lo que nos une? Hay un versículo que no lo tengo por aquí, pero habla acerca de que la unidad que tenemos en el cuerpo es según el Espíritu, ¿sí? Entonces, nuestra intención debe ser lo más enfocada hacia lo espiritual. Y de ahí en adelante, todo lo que el Señor quiera traer, todo lo que el Señor quiera hacer, pero usted está confiado de que el abastecimiento no le está faltando. Y entonces dice, nunca se preocupan de los veranos más calurosos, nunca se les cae una hoja, dice una versión. La otra dice, el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes. Porque mire que nosotros estamos acostumbrados, por nuestras propias experiencias, a que nuestro bienestar depende de las condiciones externas. Si alguien me trató bien, yo me siento bien. Si alguien me dio lo que yo quería, yo me siento bien. Si pude conseguir el trabajo, si pude conseguir la persona, si pude conseguir esto, me siento bien. Y si no, usted se siente miserable. ¿No le ha sucedido que se siente miserable porque no tiene lo que quisiera? Y según la palabra, nuestro sentir respecto a nosotros mismos no debería cambiar según las condiciones externas. El valor que nosotros tenemos como hijo de Dios o sea, nuestro valor no está en cómo nosotros estamos momentáneamente, porque usted sabe que ¿cómo es que dicen? El horario o la planificación, se puede decir, o el itinerario del creyente es como lo describe el Salmo 23, ¿sí? Que va por valles de sombra de muerte, que va por delicados pastos y todo eso que usted conoce en la palabra. Entonces quiere decir que cuando usted le salió bien algo, cuando el Señor le respondió a su oración, usted está gozoso. Yo le decía así a una persona, gloria a Dios, el Señor te respondió esto. Y qué chévere que estés alegre por lo que el Señor ha hecho. Pero acuérdate que no siempre va a ser así. Entonces, cuando te pase lo contrario o cuando veas que algo de pronto no está saliendo, no pierdas eso, ese gozo de la confianza en el Señor, ¿sí? ¿Sí se da cuenta? Por eso es que nosotros, los creyentes, estamos aprendiendo a ser inamovibles. Y usted vivirá circunstancias duras, usted vivirá circunstancias en que sea quebrantado y su
y su condición y su perspectiva no va a cambiar conforme a sus circunstancias, sino a lo que el Señor le ha dicho, según lo que el Señor le ha planteado. Porque, como dice un dicho del mundo, nada dura para siempre, no hay tristeza, ¿cómo es que dice? Bueno, algo así. No hay tristeza que dure 100 años y cuerpo que lo soporte, una cosa así, es verdad. Entonces, nada le va a durar para siempre. Ni lo bueno ni lo malo. Las condiciones buenas tampoco duran para siempre. Uno tiene los padres son de bendición, uno los ama, uno se siente seguro con los padres, no duran para siempre. Los hijos duran para siempre, menos, ¿sí? No porque se mueran, a veces se mueren antes que los padres, pero los hijos buscan su rumbo, terminan haciendo su vida, decidiendo conforme a lo que cada uno quiere. Y entonces usted va a partir de ahí a estar amargado y a estar triste y a estar deshecho porque las cosas le han cambiado, porque sus condiciones le han cambiado. Si usted tiene juventud, si usted tiene belleza, si usted tiene lo uno, lo otro, quiere decir que cuando no lo tenga, su condición interna va a cambiar. A mucha gente sí le pasa. Hay mucha gente que entra en depresión por estos temas, ¿sí? Pero nosotros no, porque nosotros estamos aprendiendo a inclinarnos hacia lo que nos abastece y a lo que permite que no nos haga falta nada natural, ¿sí? Entonces lo único que usted necesita es ese abastecimiento. Las otras circunstancias le van a cambiar, ¿sí? ¿Por qué decíamos esto? Porque mire, dice, el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes, o sea que el calor va a llegar, ¿sí? Pero las hojas están siempre verdes y nunca dejan de dar fruto. Y esto es algo que espero que usted guarde en su corazón cuando lo necesite. El día que usted esté pasando por un problema difícil, acuérdese de que el Señor espera que en ese problema, que en esa temporada de su vida usted siga dando fruto, ¿sí? Porque a veces cuando estamos alegres decimos, sí, vamos a hacer, quiero avanzar, quiero que pasen cosas de parte del Señor conmigo, pero cuando usted está mal, nos enroscamos como un caracol debajo de un caparazón y pensamos que la panorámica para seguir siendo lo que dice la palabra es cortada, y no. Cuando viene el problema, cuando viene el calor, el fruto no va a dejar de darse, ¿sí? Entonces acuérdese de eso. ¿Para qué? Para que usted se anime, para que usted sepa que esa circunstancia va a llevar algo poderoso. Y generalmente son las circunstancias en las que más suceden esas cosas, ¿sí? Donde más se ve el poder del Señor, ¿sí? Y en el año de sequía, dice la Reina Valera, no se fatigará ni dejará de dar fruto. En la otra versión dice, y en todo el año dan fruto. Y la Nueva Versión dice, están serenos y tranquilos durante las sequías, dando frutos frescos en cada estación. Hay un pasaje que habla acerca de las glorias pasadas, ¿no? Usted sabe que sobre todo los que llevan años, usted ha tenido sus ciertas victorias con el Señor, ¿sí o no? Esos han sido frutos que el Señor le ha dado por su fe. Aquí, ¿qué dice? Que los frutos siempre van a estar frescos, es decir, que usted siempre va a tener algo nuevo que va a contar de parte del poder, de parte del Señor y su poder, ¿sí? Entonces eso a uno le permite estar sereno y tranquilo. ¿Viene el calor? Viene el calor. ¿Viene el año de sequía? Viene el año de sequía, pero usted está firme, ¿sí? ¿Cómo es que dice antes de esto? A ver, bueno, dice, bienaventura, algo así, ¿no? ¿Cómo comienza este pasaje? A ver.
Jeremías. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado. Es decir, si usted confía en el Señor, esta palabra el Señor me la daba porque uno se conmueve muchas veces, o sea, uno se estremece por las circunstancias, ¿sí? Y mi pasaje favorito de la Biblia es ese que dice, a Jehová ha puesto delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, porque usted se va a conmover en algún momento. Pero ¿cuál es la ventaja? Que usted ha puesto al Señor delante de usted. Quiere decir que Él está a su diestra y por lo tanto usted no será conmovido, ¿sí? ¿Qué es aquí lo importante? Confía en el Señor es bueno. Cuando la palabra dice que el Señor es bueno, no se lo tome a la ligera, ¿sí? Porque Él sabe tratar, Él sabe manejar el asunto, Él sabe sanar, Él sabe restaurar. Usted ha sentido esto sobre todo en las relaciones interpersonales. A veces uno dice, con esto que me hizo, difícil que la relación vuelva a ser como antes, porque me quebrantó la confianza, porque por cualquier cosa, ¿sí o no? Esa sensación de que no es reparable un daño. Pues el Señor es tan bueno que hace reparar ese daño. Y usted va a ver, y aquí lo hemos visto un montón de veces, cómo las relaciones interpersonales se restauran entre padres e hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un trabajo del Señor, eso quiere hacer Él, eso quiere que usted tenga, eso quiere Él que usted tenga. Entonces dígame si la intención del Señor no es de bondad. Dígame si la intención del Señor de coger grupitos, porque nosotros somos uno de tantos grupitos de gente, de arbolitos, de semillitas que el Señor ha colocado en un sitio, ¿sí? Porque perfectamente el Señor lo pudo dejar por allá lejos del río. Y usted seguía siendo el árbol y se tenía que seguir enfrentando a las calamidades climáticas y todo lo que venga. Pero dígame si no es bueno el Señor cuando se acordó de usted. Porque si usted está aquí es porque el Señor se acordó. Es como, venga, estos bichitos, vamos a ponerlos a este lado, ¿sí? Estas plantitas, vamos a ponerlas a este lado. Y en el mundo, su vida a nadie le importa. ¿Sí sabe eso, no? Cuando uno va a veces a las instituciones, yo recuerdo cuando yo tenía que ir a la cárcel durante 3 años. Ahí uno se da cuenta de que a nadie le importa la situación personal, ¿sí? Y entonces en esas instituciones uno dice, vea, pero es que tal cosa, trata uno de que le correspondan a la necesidad. Y para el mundo, toda la gente es igual, ¿sí? Y le dicen, sí, pero es que si yo lo dejo a ustedes, que yo no tengo que personalizar la problemática, sino que esto es mecánico. Se entra de esta manera, se hace la fila de esta manera, se mete tal comida, etcétera, ¿sí? Así es el trato en el mundo, así de cruel. Y el Señor tiene trato especial con nosotros. Y si usted lo cree y si usted confía en el Señor, usted se va a dar cuenta de la diferencia. Así como yo en esa temporada de mi vida me daba cuenta de lo diferente que me tratan allá afuera y acá adentro, ¿sí? Y es la misma persona. Entonces eso a uno lo ubica en saber que el Señor le ha dado un lugar, que Él ha sido bueno, que usted tiene que corresponder a ese beneficio de bondad del Señor. Que usted es desagradecido cuando usted pisotea lo que el Señor le ha dado. Cuide su salud espiritual. Usted lo va a necesitar. Si es que ya no está pasando por un momento, que seguramente la mayoría sí, ¿sí? Pero si no, usted lo va a necesitar. Y si usted se va a que lo traten como lo trata el enemigo allá afuera, usted se acordará de que allá en el año cuando usted le creyó al Señor, el Señor lo trataba diferente.
y que usted tenía esperanza y que usted tenía dónde refugiarse. Esa es la bondad del Señor para nuestra vida. ¿Sí? Y todo el año, como dice esta traducción al lenguaje actual, todo el año da fruto. Cuando uno confía en el Señor, a uno se le pasan esas penas que uno tiene de, ay, qué miedo que me dejen, ay, qué miedo que se muera, ay, qué miedo que me pase algo, ay, que, ¿sí? ¿Sí o no? Que nosotros vivimos bombardeados todos los días de esas cosas. Si usted deja de sentir, mire, este es un buen ejercicio. Cuando uno deja de sentir confianza, póngale la firma que es porque ha dejado de recibir la palabra. Y si no, haga el ejercicio. Cuando tenga miedo, sobre todo eso pasa en las noches, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando ya usted llega y se acuesta y empieza usted con pensamientos y usted dice, y ahora mi vida se está echando al 3, lo que sea, agarre su Biblia, ore y le aseguro, le garantizo, mejor dicho, si a alguien no le pasa, venga y me cuenta y lo discutimos a ver qué es que está pasando, ¿sí? Pero le garantizo que se le quita la sensación, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando nos sentimos abatidos en el espíritu, en el alma o en el cuerpo, es porque falta el abastecimiento, ¿sí? Así como la sensación de la sed que hablábamos el otro día, ¿sí? Ese es un buen mecanismo para darse cuenta. Ahora, ¿usted va a esperar a tener sed? No. Para que usted no pase por esas circunstancias, usted va a estar permanentemente bebiendo de esa agua que Él nos da. Dice la palabra, el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Esa es la promesa que el Señor tiene para sus hijos, ¿sí? Sino que el agua que yo le daré será en Él, en el que la reciba, una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, que aparte de los beneficios naturales, eso va a saltar para otros proyectos eternos, ¿sí? Otro pasaje dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si de usted deja de salir ríos de agua viva, es porque no está creyendo en el Señor, como dice la Escritura. Hay que esforzarnos, porque yo sé que para algunas personas no es tan fácil, para unas más que otros, ¿sí? El tema de leer, el tema de buscar la presencia del Señor es vital. No se conforme con lo que se le da en el culto. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Se le da mascado? Sí, se le da mascado. Se le explica el pasaje, se ministra, usted se llena de la presencia, pero usted tiene que conocer lo que dice el Señor, de la vida de usted. Hay muchas cosas que pasamos por alto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Que a usted le estén sirviendo el agua permanentemente. ¿Sabe? Cuando uno está en un restaurante y a usted se le acaba de pronto la comida y van y se acaba usted el agua y viene el mesero y le rellena de agua, y si se la vuelve a acabar, se la vuelve a llenar, ¿sí? Con el fin de que usted en ningún momento deje de disfrutar sus alimentos, deje de disfrutar su momento porque le faltó agua, ¿sí o no? De pronto usted dice, se me acabó el agua y queda la mitad aquí en el plato. No, digamos que esa es la intención, de que usted esté en esa comodidad, de que usted tenga la facilidad. Entonces, el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas es un árbol que tiene una posición, una ubicación privilegiada respecto a los otros árboles. Eso es todo lo que dice este pasaje, ¿sí? Y nosotros debemos procurar estar en ese lugar. Porque si usted está en ese lugar, usted tiene una posición privilegiada. Yo le daba gracias al Señor el otro día y me daba risa también a la vez, porque así yo me vaya a las vacaciones que me vaya, ¿sí? Así yo me quiera de pronto descansar, porque uno se cansa, ¿sí? Allá donde yo esté, por allá llega la palabra. Si yo me voy a la costa, allá hay culto. Y a veces lo he visto como algo molesto, ¿sí? Como que, pero uno vaya y toca otra vez hacer el culto. Si yo vengo es a descansar, he dicho muchas veces, ¿sí? Pero a la vez considero, a la luz de esta palabra, y me he dado cuenta por mi vida personal y por las cosas que suceden en el día a día,
Y en esos momentos específicos que el Señor, y lo digo pues para la gloria y honra del Señor, por supuesto, a mí me ha dado una posición muy privilegiada, ¿sí? El otro día yo me estaba, imagínense esta, estábamos en el viaje, y ya con esto termino, y como estábamos en la casa de la familia, el apóstol Álvaro iba a grabar la predicación que iban a pasar en alguno de esos días. Y yo todavía no me había bañado. Entonces me dijo, sal. Entonces yo le dije, no, pues yo me meto al baño y voy avanzando. Y yo en el baño, ya haciendo todas mis cosas, alistándome para bañarme y escuchando la prédica. Entonces yo salí y dije, la del jueves ya me la escuché. ¿Sí? O sea, estar permanentemente escuchando. ¿Sí? Y eso uno a veces lo toma a la ligera, pero el estar con la cosa aquí fresca permite que usted, sus movimientos, sus decisiones, sus pensamientos estén impregnados de eso que ha escuchado. ¿Sí? A veces, usted no sé si le ha sucedido, que a veces uno lee la palabra y dice, ve, ese pasaje que hace rato no lo tenía, y vuelve y se le refresca. Ese es el efecto, digamos, que tiene. Entonces, aquellos que reciben mucha palabra, aquellos que tienen la oportunidad de permanentemente estar recibiendo, tienen un lugar privilegiado. Y de pronto usted en una se sorprenda más que en otra, de pronto una le pegue más que otra según su circunstancia. Me refiero a la prédica, ¿sí? Pero, y a veces la gente mide lo que está pasando en el culto por eso, y no es así. A veces uno va, el tema fue de cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo, pero la sustancia espiritual se ha entregado, ¿sí? El agua ya está dentro. Entonces esto va más allá de su entendimiento y de mi entendimiento. Eso es importante saberlo, ¿sí? Porque usted donde se vaya donde el mejor predicador, usted se vaya a la mejor congregación, entre comillas, porque cada congregación está con gente tan imperfecta como todos los que estamos aquí, pero digamos, ¿sí? Y al principio de pronto usted se sorprende, le parece novedoso, va a llegar un punto en que se le haga normal y casual, como a los que ya llevan ciertos años, ¿sí? Que a veces uno dice, no, sí, bonito ya, pero es rutinario, ¿sí? El efecto que tiene, por ejemplo, una visita apostólica es muy diferente al culto cotidiano de Salem, porque la iglesia de Salem está acostumbrada a los cultos tal y como se los hace. Los otros no, se lo gozan más, porque como es una vez al año, como es una vez en tanto, ¿sí? Pero entonces, reconocer y saber que las cosas pasan en lo espiritual, que la sustancia es espiritual, que sin importar si usted tiene sensación de sed, el agua está entrando y por ende usted está hidratado de esa agua. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo en tu presencia, Señor. Hoy te clamo por cada personita, Señor, que coloca sus diezmos, sus ofrendas en tu altar. Bendigo los tributos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tenernos en cuenta, Señor, por hacernos parte de esta casa. Gracias, Señor, porque
Tu palabra no nos ha faltado. Porque tú has sido un buen padre, proveedor para sus hijos. Nosotros confiamos, Señor, en ti, en lo que estás haciendo, en lo que harás, en lo que está por venir, Señor, para nuestras vidas, para el futuro. Gracias por esa salud espiritual que estás generando en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que estás trabajando, que estás llenando las vasijas con tu aceite. Ministra, Señor, a cada uno. Renueva las fuerzas al que está cansado. Renueva el vigor de nuestro hombre interior, Señor. Fortalece el espíritu, porque tú estás cercano al espíritu quebrantado, Señor. Mueve tu poder. Gracias porque podemos respirar tu presencia, porque tenemos este tiempo, Señor, para conectarnos contigo. Para ser llenos de ese alimento, Señor. Muévete en nuestro interior. Ministra, Señor. Recibimos esa agua espiritual. Tú eres santo, Señor, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Tú te acuerdas de tus hijos, Señor. Declaro restauración, declaro vida, declaro salud, declaro bienestar, declaro frutos en cada uno, Señor. Declaro que cada circunstancia que estamos viviendo, Señor, es tocada por tu presencia. Bendigo los trabajos, los estudios, Señor. Declaro tu poder moviéndose. Bendigo a cada familia. Gracias por la obra restauradora que tú estás haciendo. Fluya tu espíritu, Señor.
Queremos fluir en tu presencia, Señor. Manifiesta tu poder en tus hijos, en tus hijas. Declaro victoria en las batallas de cada uno, Señor. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración. Queremos contemplar tu hermosura, tu santidad. Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por esta casa, Señor, donde tú nos has plantado. Gracias por abastecernos, por proveernos tu palabra, Señor. Te damos gracias y bendecimos a nuestras autoridades espirituales, Señor. Te pedimos que tú sigas sosteniendo, Señor, sus vidas, sus ministerios, Señor. Y
te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Permítenos seguir disfrutando, Señor, de este momento, en el nombre de Jesús.